Buenas tardes, ¿me escuchan? Vale. Bueno chicos, estamos con décimo B, ¿correcto? Bueno, bueno, muy buenas tardes nuevamente. Espero que hayan tenido un fin de semana bastante bueno, provechoso, que hayan descansado, que hayan adelantado las cosas que tenían pendientes. Eh, y pues nada, con el ánimo de que nos vaya muy bien en esta semana. Acuérdense que les he enviado un taller por el aula virtual de Fidias, entonces eh, extenderles mi intención de ayudarlos en todo lo que se pueda, listo, o sea, todas las dudas que ustedes tengan, eh, bienvenidas sean. Hay un foro habilitado para que realicen todas las dudas que tengan acerca del taller. Y pues nada, recordarles también que la presentación de dicho taller tiene fecha máxima el lunes siguiente, este lunes, ¿cierto? De hoy en 8, para que pues digamos que eh, en todo este lapso de tiempo puedan realizar sus dudas y pues nada, que todos tengamos una buena nota en ese primer taller. Entonces, me hacen un favor y me confirman si eh, ven en este momento la pantalla. He compartido la pantalla, ¿la ven? Listo, perfecto. Bueno, entonces, por aquí les muestro algo de lo que vamos a ver hoy. Eh, Sin embargo, nosotros tenemos un tablero para nosotros. Entonces, siguiendo con la línea de las sucesiones, que fue lo último que vimos en clase, ¿cierto? De las sucesiones convergentes, divergentes, saber cuándo una sucesión converge, cuándo una sucesión diverge. Entonces la idea de hoy es poder ver un poquito más allá, o sea, ya hacer un estudio mucho más específico de unas sucesiones llamadas aritméticas y en la próxima clase, si Dios nos lo permite, ver las sucesiones geométricas, ¿cierto? Entonces vamos a revisar eso, o sea, vamos a estudiar particularmente dos tipos de sucesiones, las aritméticas y las geométricas, ya que ellas tienen ciertas propiedades y características que nos van a ser muy útiles en por lo menos en las evaluaciones del estado o en la bimestral o en algunos temas de índole cotidiana, ¿vale? Bueno, entonces antes de iniciar la clase los invito los invito a revisar y déjenlo ahí como pendiente, por favor copien ahí, a revisar los apuntes de la última clase de sucesiones convergentes y divergentes, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan revisar las clases no solo que se les dio a ustedes de décimo B, sino también las clases que se les dio a décimo a décimo B, a décimo C, a décimo D. ¿Por qué? Porque en esas notas, o sea, en los tableros que yo envié como PDF, salen muchos más ejemplos, ¿sí? Muchos más ejemplos, no solo los que nosotros vimos en la clase pasada, sino salen varios ejemplos más que podrían estar estudiando ustedes, podrían estar repasando, y a partir de esos ejemplos son bastante claros, o sea, ahí están hasta las gráficas y todo, ahí les están explicando directamente si una sucesión oscilante es convergente, cuando una sucesión oscilante es divergente, ¿cierto? Entonces, para que le echen una repasadita eh, a esos últimos ejemplos y pues nada, eh, solicitarles que no solo se queden con lo que yo explico en clase, sino que también investiguen, revisen todas las temáticas o ejemplos que se dieron con los otros cursos, ya que ustedes tienen acceso a todo, ¿no? Tienen acceso a los videos, tienen acceso a la toma de apuntes de los demás cursos y también tienen acceso a la guía de explicación de estos temas que también la envío. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a leer el propósito. El propósito dice: reconocer las características y propiedades principales de una sucesión aritmética, como la distancia y el término enésimo, a partir de ejemplos y ejercicios propuestos con el fin de solucionar problemas aplicados a la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, hoy iniciaremos con el estudio de este tipo de sucesiones, las sucesiones de tipo aritmético. ¿Listo? Las sucesiones aritméticas. Ahora,
Ya cuando nosotros identificamos que una sucesión es aritmética, también se le conoce con el nombre de progresión. Una progresión aritmética. ¿Listo? Aritmética. Ahora, progresión aritmética y sucesión aritmética son exactamente lo mismo. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que cuando ya se identifica que una sucesión es de tipo aritmético, entonces ya no se le llama sucesión sino progresión, debido a que la progresión está hecha por una regla específica, una suma o una resta constante. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el documento que yo les envié de la guía explicativa, en donde se encuentra qué es una progresión y los tipos de progresiones que se van a estudiar. Entonces aquí dice: en matemáticas, una progresión es una sucesión de números entre los cuales hay una ley de formación constante término a término. Se distinguen dos tipos: progresiones aritméticas, aquellas en que la diferencia de sus términos es constante, y progresiones geométricas, aquellas en que la razón o cociente entre sus términos es constante. Entonces, vamos a tener en cuenta dos palabras importantes. Aquí dice diferencia para las aritméticas y para las geométricas algo que se llama razón o cociente. Entonces, en las aritméticas hay que, digamos, ser muy puntuales en cómo se llama esa diferencia o cómo es que se forman esos términos. Vean, progresión aritmética, aquí es donde tenemos la definición. Voy a copiarla y la vamos a pegar en mi tablero. Dice: como ya se había mencionado anteriormente, una sucesión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Ahí dice, vea, la diferencia de cualquier par de términos sucesivos es constante. Dicha cantidad se llama diferencia de la progresión, diferencia o incluso distancia. Para mayor comodidad de términos vamos a trabajar la palabra distancia, ¿listo? La distancia. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de una sucesión antes de, bueno, obviamente para pegar la definición. Voy a colocar aquí la definición. Listo. Entonces, voy a colocarles un ejemplo de lo que está pasando así como de manera explícita dentro de las progresiones aritméticas. Entonces revisemos la siguiente progresión. Entonces, ejemplo. Sea sub n la sucesión tal que sus términos son 2, 9, 16, 23, 30. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Quién me podría decir si ya identificó el patrón y dígame pues los dos términos que siguen de esta sucesión? ¿37 y 40? Uy, no, ese sí no es. Pero haz otra vez la cuenta, está cerca. 43, ¿todos de acuerdo? 40, 44. ¿Sí? Bueno, para tener claro el asunto, entonces, ¿cuál sigue a 44? A ver. Ahora sí ya tenemos certeza de que el patrón ya quedó identificado. Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es la regla matemática que genera la sucesión? Más 7. Correcto, más 7. Listo. Entonces, tengan en cuenta acá que la sucesión se está generando de una suma sucesiva o secuencial de un término que es constante, ¿cierto? El cual es 7. Entonces 2 más 7 es 9. 9 más 7 es 16. 16 más 7 es 23. 23 más 7 es 30. Y así sucesivamente. Entonces, cuando se suma o se resta una cantidad constante, ahí ya podríamos decir que es una sucesión aritmética. ¿Listo? Es una sucesión o una progresión aritmética, ¿vale? Ahora, ¿qué importante o qué esencial tienen las sucesiones aritméticas? Entonces, esto es lo que vamos a revisar. Primero,
Vamos a entablar unas relaciones de término a término para poder sacar una generalidad de las sucesiones aritméticas. A ver, primero, todos de acuerdo que a sub 1 es 2, ¿cierto? Todos de acuerdo. Ahora, todos de acuerdo que a sub 2 es 2 más 7, ¿cierto? Eso está clarísimo, 2 más 7 porque se va sumando 7. Ahora, todos de acuerdo que a sub 3 es 2 más 7 y nuevamente más 7. Que 2 más 7 es 9 y 9 más 7 es 16, ¿cierto? No hay ningún inconveniente ahí. A sub 4, entonces sería 2 más 7 y nuevamente más 7. Entonces ya vamos a revisar una tendencia de qué es lo que está pasando con estos 7, ¿sí? Voy a hacer el último, a sub 5, 2 más 7 más 7 más 7 y completaríamos con un último más 7. Bien, en matemáticas estas sumas sucesivas tienen una forma abreviada, ¿cierto? Una forma abreviada, o sea que esto se puede ver como 2 más... ¿Cuántas veces sale 7 acá? 4 veces, ¿cierto? Entonces aquí sería 2 más 4 veces 7, ¿sí? En el anterior, ¿cómo quedaría de manera abreviada? 2 más 3 veces 7, correcto. Y así se van generando los otros, ¿cierto? Entonces aquí sería 2 más 2 veces 7. Aquí también se podría ver como 2 más 1 vez 7. Y aquí, y hasta el primero también se podría revisar como 2 más 0 veces 7. Porque 0 por 7 es 0 y 0 más 2 es 2. O sea que no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Ahora, vamos a revisar la relación que hay entre la posición y el numerito que sale acá. Vean, si aquí es un 2, aquí se coloca 1. Si aquí es un 3, aquí se coloca un 2. Si aquí es un 4, aquí se coloca un 3. Si aquí es un 5, aquí se coloca un 4. Lo demás, des en cuenta que permanece invariante. El 2 sigue igual y el 7 sigue igual. Lo que pasa es que a partir de la posición se va a generar un numerito distinto acá. Si yo les pregunto ya no de la sub 6, sino les pregunto de la sub n, ¿qué me podrían decir de la sub n directamente hasta acá? ¿Cómo quedaría la fórmula de la sub n? Dos más n veces 7. ¿Todos de acuerdo? Si aquí es 5, aquí también se coloca 5. ¿O cuánto se colocaría? Algo así, ¿cierto? Algo tiene que ver con restarle 1, ¿cierto? Entonces, si aquí es n, aquí debe ser el anterior a n. ¿Quién es el anterior a n? N menos 1. Ok. Uy, por ahí te escuché súper bajito. No sé qué pasa de pronto con tu micrófono. Pero sí, sí es n menos 1, perfecto. N menos 1. Si aquí es n, entonces en la fórmula saldría n menos 1. Si aquí es 5, aquí sale 5 menos 1. Si aquí es 4, aquí sale 4 menos 1, que es 3. Y multiplicado por, pues aquí el otro invariante es 7. ¿Todos de acuerdo? Entonces, la fórmula para el término enésimo sería 2 más n menos 1 por 7. Acabamos de encontrar lo que es el término enésimo de la sucesión. O sea, sub n es 2 más n menos 1 por 7. ¿Sí? Bueno, y digamos que a partir de esto vamos a generalizar el asunto. Yo necesito generalizar, es decir, ya no encontrar el término enésimo de esta sucesión, sino de cualquier sucesión que sea aritmética. Cualquiera, ¿listo? Entonces, ojo con lo que sigue. Hagan de cuenta que tenemos una sucesión general. O sea, una sucesión en donde tenemos una sub 1, una sub 2, una sub 3, una sub 4, una sub n y ella puede seguir, ¿cierto? Y ella puede seguir. Y vamos a decir que esa sucesión, es una progresión aritmética. ¿Listo? Entonces, si es una progresión aritmética,
Si es una progresión aritmética, significa que esto que estamos llamando el número constante más 7 más 7 más 7 más 7, ¿cierto? Aquí no, pues no sabemos qué número exactamente es, pero sí lo vamos a poder bautizar, ¿cierto? ¿Con qué término habíamos dicho que íbamos a bautizar este valor que va de aquí a acá? Por ahí había un término que yo había colocado, entonces aquí les voy a subrayar ese término. Se va a llamar distancia, ¿listo? Distancia. Entonces, al ser distancia, pues la vamos a trabajar con la letra D, ¿cierto? Entonces aquí más D, si es una aritmética, significa que cada vez se va a sumar la misma cantidad, ¿no? Más D, más D, más D, y así sucesivamente. Bueno, entonces, pregunta. Bueno, A sub 1 es A sub 1, ¿cierto? No hay ninguna discusión sobre ello porque la construcción o la generación de A sub 1 no depende del décimo del mismo. A sub 2. A sub 2 pues sería A sub 1 más D, ¿cierto? A sub 1 más D. A sub 3. Pues A sub 3 sería A sub 1. A sub 1. Aquí ya no es más D, sino más 2 veces D, ¿cierto? Bien. A sub 4. ¿Quién me podría decir cómo queda A sub 4? A sub 1 más 3 veces D. Ahí sí ya te escucho más claro. Ok, A sub 1 más 3 veces D. Perfecto. ¿Quién es A sub 5? Correcto. Listo. Ok. Ahora, de manera general, ya haciendo todo esto, ¿quién sería A sub N? Revisen bien la recurrencia y revisen bien aquí el numerito. ¿Cuál sería la fórmula de la sub N? N-1D, ¿cierto? N-1D. ¿Y este término? Ese término tiene que seguir ahí. Entonces ahí quedaría A sub 1 más, y lo que ustedes acaban de decir, ¿cómo era? N-1 por D. Perfecto. Entonces, dense cuenta que acá iniciamos con cualquier sucesión, o sea, no estamos diciendo qué tipo de sucesión, bueno, si es una sucesión aritmética, pero los términos pueden ser cualesquiera, ¿no? Cualesquiera, y aparte la D también puede ser cualquiera, o sea que acabamos de encontrar la generalización de el término A sub N para cualquier sucesión aritmética. Entonces aquí la voy a copiar grande. A sub N es, o el término enésimo de una sucesión aritmética siempre va a ser A sub 1 más N-1 por D. N-1 por D. Y esta fórmula ya se podría aplicar para cualquier tipo de sucesión aritmética. ¿Listo? Entonces, voy a hacer puntual en varias cosas. Primero, si usted desea encontrar el término enésimo de una sucesión aritmética, lo único que usted debe saber es el primer término y la distancia. ¿Por qué no se toma? Pues porque n es la posición, ¿no? Entonces, si usted quiere saber, por ejemplo, de la sub 50, entonces n es 50. Lo que usted debería saber aparte de la posición es el primer término y la distancia. Y con esas dos cosas ya podría generalizar el A sub n, o sea, la fórmula para encontrar cualquier término de la sucesión. La fórmula para encontrar cualquier término de la sucesión. Entonces ahí se las voy a enmarcar. Y tengan en cuenta que este es el término enésimo de una sucesión de tipo o una progresión de tipo aritmético. O es aritmética, esto tiene que ser aritmética. Bueno, entonces vamos a revisar ahora un ejemplo un poco más detallado del asunto. Vamos a trabajar la siguiente sucesión. A sub n es la sucesión, a ver, dice
Acá. 7, 16, 25, 34, 43, 52. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Quién podría decirme cuáles son los siguientes dos términos? A ver, de pronto por el chat. Ok. 61 y 70, ¿escuché? Sí, 70. Listo, perfecto. 61 y 70. Muy bien. Esos serían los siguientes dos términos. Es decir, que eso me da a entender que entendiste bien cuál es la regla matemática. Todos de acuerdo que para encontrar el siguiente, y encontrar el siguiente del siguiente, y encontrar el siguiente del siguiente del siguiente, siempre hay que sumar ¿cuánto? 9, ¿cierto? Más 9. Muy bien, más 9. Ok, y con el ánimo de repasar un poco lo de la clase pasada, ¿qué tipo de sucesión es esta? ¿Ustedes cómo la pueden clasificar? ¿Qué tipo de sucesiones? Estrictamente creciente, correcto. Es estrictamente creciente porque ella va creciendo y no hay dos términos iguales. Muy bien. Y otra pregunta, ¿será que esa sucesión es convergente o es divergente? ¿Convergente? Es divergente. Sí, es divergente porque para ser convergente la sucesión debe tender a un número específico, ¿cierto? A un número específico. Pero ella no está teniendo a ningún número, ella está subiendo, 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 subiendo y en realidad está teniendo a más infinito, ¿no? Entonces ella tiende a más infinito. Por lo tanto, si la sucesión tiende a más infinito, significa que la sucesión es divergente, ¿listo? Es divergente, ¿vale? Ok, entonces habíamos dicho que es una sucesión estrictamente creciente, es divergente y pues ya nos acabamos de dar cuenta que también es una sucesión aritmética, una progresión aritmética, ¿cierto? Bueno, entonces como es una progresión aritmética, entonces solo deberíamos saber dos cosas. Primero, quién es A sub 1 y quién es D. ¿Listo? Cosas que ya tenemos muy claras. ¿Quién es A sub 1? 7. ¿Quién es D? 9. Listo. Con estas dos cosas ya podríamos dar el término enésimo. Entonces, ¿quién me podría decir cómo queda la fórmula del término enésimo? Según la fórmula. Vean acá. Aquí está la fórmula. Esa es la fórmula. Para toda progresión aritmética, esa va a ser la fórmula. Siempre. Entonces, ¿cuál es la fórmula acá? Ok, entonces digamos que a sub 1 ya lo tenemos. O sea que podríamos ya cambiarlo, ¿cierto? A sub 1 es 7 más, ¿cierto? Más, aquí ¿qué seguiría? N menos 1, ¿por cuánto? Por 9. Por 9. Listo. Chicos, no es difícil, no es difícil. Yo sé que de pronto deben estar muy cansados ya por lo que es la última hora. Los entiendo, pero no les estoy preguntando la gran cosa. ¿Cierto? Es solo cambiar el ASB1 y el D. El ASB1 que es 7 y el D que es 9. Y solo acordarse de la forma. Ahora, yo sé que para muchos la cuestión memorística no sea muy buena, ¿cierto?
Por mi lado yo tengo que decirles a ustedes que memorísticamente es muy malo, pero entendiendo los procesos de manera intuitiva, son un poco, digamos que entiendo más las cosas de manera intuitiva. Entonces voy a mostrarles el proceso que yo les, eh, les enseñaba en las clases anteriores de cómo encontrar el término enésimo y se van a dar cuenta que estas dos cosas pues van a coincidir. Póngale cuidado. Si es una sucesión aritmética y quiero hallar el término enésimo, ¿cierto? El término enésimo depende de cuánto en cuánto vaya la sucesión. En este caso la sucesión va de 9 en 9, ¿sí o no? Entonces va de 9 en 9, significa que el término enésimo debe tener sí o sí un 9 por n. Siempre debería tener un 9 por n porque esto va de 9 en 9. Ahora, para que la sucesión pues concuerde, debemos ajustarlo. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en la sub 1 es 7, pero si aquí cambio el n por 1, entonces quedaría 9 por 1, 9. Entonces no da 7 sino da 9, pero la podemos ajustar, o sea que tendríamos que sumarle o restarle. ¿Y cuánto tendríamos que sumarle o restarle? Restarle, restarle 2, ¿cierto? Restarle 2, ok. Entonces acabamos de encontrar el término enésimo, póngale cuidado. Vamos a revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, el término 6, el sexto término. Entonces aquí quedaría 9 por 6, 54. Y a 54 le quito 2, 52. Efectivamente funciona. Entonces el método intuitivo también es bastante útil, ¿no? Ahora les voy a mostrar que esto efectivamente es lo mismo. Des en cuenta acá que hay una multiplicación de un binomio por un número. Y la multiplicación del binomio por el número, pues eso se hace de manera distributiva, ¿no? Entonces 9 por n y 9 por menos 1. Entonces aquí quedaría a sub n es igual a 7, lo vamos a bajar tal cual. 9 por n es 9n, entonces más por más da más 9n. Y 9 por 1 es 9 negativo, ¿cierto? Es 9 negativo, aquí es 9 y aquí es 9, ¿cierto? Ahora, acá tenemos dos términos que son semejantes. 7 menos 9. 7 menos 9 es menos 2, ¿sí o no? Y el 9n, como no tiene término semejante, sería 9n. Des en cuenta que acabamos de encontrar la misma expresión, exactamente la misma expresión. Entonces, para los que son muy buenos memorísticamente, pues esto es súper bueno, ¿cierto? Esto es solo aprenderse, esta fórmula, ¿cierto? Aprenderse la fórmula, cambiar el a sub 1 por el primer término y cambiar el d por la distancia y dejar el n, ¿no? Entonces es solo memorizarse la fórmula o simplemente tenerla ahí presente en una ficha bibliográfica. Y para los que son buenos de la parte analítica, intuitiva, esta manera también es muy interesante. ¿Listo? Es muy interesante sacar el término enésimo de esa manera. Bueno, vamos a ver si se entendió. Ahora sí quiero escucharlos un poquito más. Vamos a sacar otra sucesión. B sub n. Entonces hagan de cuenta que la sucesión es menos 22, menos 18, menos 14, menos 10. Coméntenme cuáles serían los siguientes dos términos. Menos 6 y menos 2. Por ahí lo escuché muy bien. Menos 6 y menos 2. ¿Cuáles otros dos términos seguirían? A ver si se entiende. 2 y 6. ¿Sí? Porque la regla matemática que está definiendo esto es cuánto se está sumando de manera consecutiva. ¿Cuántos estás? 4, correcto. Más 4, más 4. ¿Cierto? Y así es como se van obteniendo los números. O sea que menos 2, al sumarle 4, menos 2 más 2 más, menos 2 más 4 es 2. Y 2 más 4 es 6. ¿Cierto? Ok. Listo. Rápidamente. Ay. Aquí es 7, aquí llevamos 7. Y ya, listo. Entonces, rápidamente, ¿quién es B sub 1? Listo.
¿Quién es D? Listo. O sea que, ¿quién es B sub n? ¿Cuál es la fórmula del B sub n? Listo. Eso es todo. ¿Listo? Esa es la fórmula. Muchísimas gracias. Entonces, B sub n es el primer término más n menos 1 por la distancia. Y ya. ¿Listo? Y eso ahí ya quedaría instaurado el término enésimo. Ahora revisemos de manera intuitiva el B sub n. Entonces, nuevamente, B sub n, entonces si esto va de 4 en 4, significa que de alguna manera debe haber un 4n en la fórmula, ¿cierto? Bueno, ahora, tiene que dar menos 22 en el primer término, pero 4 por 1 es 4 y no da menos 22. O sea que, ¿cuánto tenemos que restarle a esto para que dé menos 22? 18. 4 menos 18 es menos 14. ¿Cuánto tenemos que restarle a 4 para que dé menos 22? No te escuché, ¿cuánto, perdón? 26, correcto. Habría que restarle 26, ¿cierto? Porque 4 menos 26 es menos 22, ¿sí o no? 4 menos 26 es menos 22. Ok, entonces este sería el término enésimo. 4 por 1, 4 menos 26 menos 22. Ahí tendríamos el primer término. Ahora, por este otro lado, des en cuenta que haciendo la distributiva, vean lo que pasa. Menos 22 más 4 por n, 4n. Y 4 por 1, 4 negativo. Entonces aquí quedaría b sub n igual a 4n, porque ese no tiene término semejante, y menos 22 menos 4 es menos 26. ¿Cierto? Es menos 26 y efectivamente los dos términos son exactamente los mismos. Entonces, lo que les comento, desde la memoria es fácil, desde lo intuitivo también, y ambos tienen que llegar a la misma solución, ¿cierto? Este proceso que va de aquí a acá, digamos que es necesario siempre y cuando a ustedes se les pida la expresión de manera simplificada, ¿sí? La simplificación siempre y cuando yo les pida que lo simplifiquen. Si no, ustedes podrían trabajar directamente desde esta fórmula, ¿listo? Pero pues si trabajan desde acá o si trabajan desde acá, pues tiene que dar exactamente lo mismo cuando les pregunte. Bueno, pregunta, para no perder todas las clases que hemos visto ya. A ver, si este es B sub n, ¿cuánto vale B sub 30? $94. Muy bien, es 94. Porque ustedes cambian aquí el n por 30, ¿no? Entonces 4 por 30, 120, y a 120 le quitan 26, 94, perfecto. Listo. Ok, ahora, en estos 10 minuticos que nos quedan de clase, voy a mostrarles dos ejemplos en donde digamos que las cosas varían un poco, pero pues tienen la misma intención. Entonces, vamos a revisar el siguiente ejemplo. Voy a pasar otra vez una línea. Vamos a definir la sucesión C sub n como la sucesión 20, 17, 14, 11, 8. Vamos a dejarla hasta ahí. Rápidamente, ¿cuáles son los dos números que siguen? 5 y 2. Perfecto. Y otro valorcito. Menos 1. Perfecto. Muchas gracias. A ver, pregunta, ¿esta sucesión es convergente o es divergente? Divergente.
Correcto, es divergente porque si ustedes siguen la sucesión, ella va a tender a menos infinito, ¿no? Menos uno, luego seguiría menos 4, ¿no? Y luego seguiría menos 7, y luego menos 10, y así sucesivamente, ¿cierto? Para las personas que me dijeron los siguientes números, ya pues debe quedar claro que la regla ya no es sumar, sino restar. ¿Cuánto se resta? ¿Cierto? Entonces se resta 3. Entonces, así también se puede generar una sucesión aritmética. No solo sumando, sino también restando consecutivamente una constante, ¿cierto? O sea, siempre debe ser el mismo número el que se reste, ¿sí? Y sigue siendo una sucesión aritmética, ¿vale? Entonces, solo se debe saber el primer término y la distancia. El primer término es 20 y la distancia, pues en este caso ya no es más 3, sería menos 3, ¿no? La distancia es menos 3. Si es una resta, entonces es necesario trabajar la distancia negativa. ¿Listo? Y con estos dos términos, usted ya podría sacar el término enésimo. ¿Quién me podría dar el término enésimo? Por menos 3. Correcto. Muchísimas gracias. 20 más n menos 1 por menos 3. Listo. Entonces, ahora, des en cuenta acá que el menos 3, como es negativo, va dentro de paréntesis. Es muy importante que esté dentro del paréntesis porque el paréntesis denota multiplicación. ¿Sí? Denota multiplicación. Entonces es muy importante ese paréntesis. Ahora, también se puede trabajar, o sea, digamos que no les expliqué acá, pero también se puede trabajar la fórmula de esta manera. A sub n es igual a sub 1 más d por n menos 1. O sea, el d se puede trabajar al final del paréntesis o al inicio del paréntesis. De las dos maneras se puede trabajar. Y con eso, pues, ¿qué ganamos? Pues ganamos que si usted quiere colocar el menos 3 al inicio, ya no hay necesidad de colocar el paréntesis. Ya que quedaría 20 menos 3 por n menos 1. ¿Sí? De las dos maneras es factible, es posible y está correcto. ¿Listo? Es correcto. Entonces, de las dos maneras se puede trabajar. ¿Vale? Ahora, revisar cómo quedaría el término enésimo. Entonces, el término enésimo de manera simplificada sería 20 menos 3 por n es menos 3n, y menos por menos da más. Entonces, aquí ya quedaría 3 por 1, 3, más 3. ¿Listo? Y de manera simplificada, entonces 20 más 3 es 23, ¿sí o no? 20 más 3 es 23, 23 menos 3n, o también se podría trabajar como menos 3n más 23. Acuérdense que este tipo de cambios de signos y todo lo demás, eso repercute siempre y cuando ustedes cambien de lado del igual, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el menos 3n sigue igual y el más 23 sigue igual. Entonces podrían trabajarlo como 23 menos 3n o 3 menos 3n más 23 y pues daría la misma. ¿Listo? Bueno, entonces este ejemplo se los traigo a colaciones para que ustedes entiendan que la distancia también puede ser negativa. ¿Listo? También puede ser negativa. Y por último, ya para finalizar la clase, el último ejemplo que les voy a mostrar hoy es un ejemplo en donde no se trabajan solo enteros, ¿sí? No se trabajan solo enteros. ¿Qué se trabajarían? También se podrían trabajar decimales o fracciones. En este caso, el ejemplo que tengo aquí preparado, vamos a llamarla la sucesión de sub n. ¿Listo? A ver. Entonces, 5, 13 medios, 8, 19 medios, 11, 25 medios, y vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, esta pregunta sí es un poco retadora. A ver, ¿qué números seguirían acá? ¿Quién me podría decir qué números seguirían acá? ¿14? Muy bien.
Y el siguiente, 31 medios. Muchas gracias. Perfecto. 31 medios. Ahora, voy a mostrarles por qué son esos dos números, ¿cierto? Entonces, se supone que deberíamos revisar si la sucesión es aritmética, es decir, si cada vez se está sumando el mismo valor. Claramente esto está subiendo, ¿no? 5, 8, 11, esto va subiendo. Entonces vamos a revisar. Revisemos cuánto hay de 13 medios a 5. Entonces uno hace la resta, ¿no? 13 medios menos 5. Entonces aquí le colocamos un 1, 13 por 1, 13, 2 por 5, 10, menos 10 sobre 2 por 1, 2. 13 menos 10, 3, 3 medios. Listo. Si eso es correcto, significa que si yo a 8, que es el otro número, le resto 13 medios, pues me tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Entonces revisemos. 2 por 8, 16, 13 por 1, 13, le restamos y esto queda 2 por 1, 2 abajo. 16 menos 13 es 3 medios. Efectivamente, entonces se está completando la indicación de que esto va de una suma, esto sería una suma consecutiva de 3 medios en 3 medios. Más 3 medios, más 3 medios, más 3 medios y así sucesivamente, ¿cierto? Por lo tanto, las personas que me dijeron que aquí era 14 y aquí era 31 medios, pues efectivamente están en lo cierto. Porque si ustedes cogen el 25 medios y le suman 3 medios, ya son fracciones homogéneas, entonces el 2 queda abajo, 25 más 3 es 28 y la mitad de 28 es 14, efectivamente el mismo valor que estaría acá. Y 14 más 3 medios, pues ustedes lo pueden corroborar que 14 más 3 medios es 31 medios, ¿no? 14 por 2, 28, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, 28 más 3 sería 31, 31 medios. Y efectivamente se estaría cumpliendo la regla de la suma consecutiva. Bien, entonces en este ejercicio, ¿cuánto vale D? Tres medios, perfecto. O sea, la distancia es 3 medios, ¿cierto? La distancia es 3 medios. Muy bien. Ahora, si ya saben la distancia y ya saben el primer término, ¿quién sería el término enésimo de sub n? ¿Cuál sería el término enésimo? ¿Aló? No escucho. ¿3 medios n más 3.5? El término enésimo. No, ese no sería. El término enésimo, acuérdate que ese sería, o sea, se calcula a partir de esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría acá? 5. Sí, señorita. Muchas gracias. 5 más n menos 1 por 3 medios, ¿cierto? ¿Por qué es 5? Pues porque es el primer término. ¿Por qué n menos 1? Pues porque aquí la fórmula lo dice, ¿no? ¿Y por qué es 3 medios? Pues porque d es 3 medios. O sea, no es nada más, ¿cierto? No es nada más. Entonces d sub n sería 5 más n menos 1 por 3 medios. Listo, chicos. Entonces llegamos a la final de la clase. Recuerden que lo que vimos ahorita, esto que acabamos de ver, es solo la introducción a las sucesiones aritméticas, ¿no? ¿Cómo se forman? Se pueden formar con una suma consecutiva o también se pueden formar con una resta consecutiva y también sus términos pueden ser fracciones. Y todas, absolutamente todas las sucesiones aritméticas, absolutamente todas, van a ser sucesiones divergentes, porque no van a estancarse, a estabilizarse en un punto, sino se van a tender a más infinito, va a escapar a más infinito, va a escapar a menos infinito, para que tengan en cuenta eso. Ya en la próxima clase entramos en detalle un poquito más acerca de estas sucesiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Pues sí, las gráficas, pues digamos que son punticos en una línea recta, ¿no? Porque son
son digamos que sucesiones aritméticas, pero sí, digamos que la próxima clase voy a graficarles los puntos, pero pues des en cuenta que van a ser puntos en todos puntos en una línea recta. Entonces la recta o va a subir siempre o va a bajar siempre. Pero sí, la próxima clase se los grafico. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay preguntas, entonces me despido. Muchísimas gracias por estar presentes en la clase de hoy. Nos vemos mañana a las 7:45. ¿Listo, muchachos? Que estén bien y que descansen. Bueno, bueno, hasta luego, que estén bien. A ustedes, muchas gracias.